¿Qué pasaría si Pablo nunca fue elegido por su potencial, su inteligencia o su disciplina? ¿Y si su llamado solo comenzó en el momento en que su certeza se derrumbó? La mayoría de las personas habla de Pablo como un héroe de la fe, pero la historia del apóstol Pablo comienza con resistencia, no con obediencia. Antes de predicar la gracia, él imponía control. Antes de proclamar la verdad, la perseguía. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús revela algo incómodo. La convicción por sí sola puede volvernos ciegos. A veces, la mayor distancia de Dios es creer que ya lo estamos defendiendo. Aquí está la verdad contraintuitiva que pocos se atreven a admitir. Dios no siempre llama a los dispuestos, confronta a los convencidos. La conversión de Pablo, explicada en el camino a Damasco, no fue suave ni inspiradora. Fue disruptiva, humillante e inevitable. Pablo no se encontró con una nueva idea, se encontró con una persona que lo detuvo en seco. Ese momento no solo cambió sus creencias, desmanteló su identidad para que una nueva pudiera ser formada. Si alguna vez estuviste seguro y aún así equivocado, disciplinado y aún así perdido, sincero pero fuera de rumbo, esta historia te habla directamente. La vida del apóstol Pablo demuestra que la transformación no comienza con mejora, sino con confrontación. Así que, si quieres entender la Biblia más allá de historias superficiales y ver cómo ocurre la transformación real, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que lees las Escrituras y la manera en que ves tu propio camino. La historia de Pablo comienza mucho antes de su conversión, arraigada en una identidad cultural compleja que moldeó todo lo que llegaría a ser. Nacido en Tarso, una ciudad influenciada por la filosofía griega y el orden romano, Pablo creció en una encrucijada de mundos. Este entorno dual entrenó su mente para pensar en grande y argumentar con precisión. La historia del apóstol Pablo no comienza con fe, sino con formación. Desde temprano aprendió cómo interactúan el poder, la cultura y los sistemas de creencias. Estas capas iniciales explican por qué su transformación posterior sería tan disruptiva. Más allá de la cultura, su educación religiosa definió su estructura interna. Formado como fariseo, absorbió la ley con disciplina e intensidad. Las Escrituras no eran una lectura casual, eran identidad, deber y misión. Esta estructura rígida moldeó su visión de la autoridad y la justicia. La vida del apóstol Pablo antes de Cristo estaba anclada en la certeza, no en la duda. Creía que la verdad se defendía mediante precisión y obediencia. Esa confianza pronto chocaría con algo mucho mayor que la lógica. Pablo no se veía a sí mismo como equivocado o cruel en sus primeros años. Al contrario, creía estar protegiendo la integridad de la fe. Eso es lo que hace su transformación tan impactante. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús comienza aquí, en una convicción sincera. Muchas personas hoy operan de la misma manera, seguras, principistas y equivocadas sin darse cuenta. Una fe fuerte no siempre significa una dirección correcta. La certeza de Pablo, aunque sincera, estaba construida sobre una revelación incompleta. Su ciudadanía romana añadió otra capa estratégica a su identidad. Le otorgaba acceso, protección y movilidad dentro del imperio. Este detalle suele parecer secundario, pero luego se vuelve crucial. La historia del apóstol Pablo muestra que nada en su pasado fue desperdiciado. Habilidades desarrolladas antes de que el propósito fuera revelado terminarían sirviendo a la misión. La vida muchas veces funciona así. Nos prepara mucho antes de que entendamos por qué. Pablo estaba siendo equipado incluso mientras caminaba en la dirección equivocada. Esta combinación de rigor intelectual
celo religioso y fluidez cultural produjo a un hombre convencido de poseer la verdad. Pablo no cuestionaba su rumbo porque su sistema premiaba la certeza. La conversión de Pablo, explicada más adelante, se vuelve poderosa precisamente por esta base. La transformación es más visible cuando la confianza colapsa. Su mayor fortaleza sería exactamente lo que necesitaría confrontación. Antes de que Dios redirigiera la misión de Pablo, primero debía desafiar su identidad. Así que, antes de que ocurriera el momento del camino a Damasco, el escenario ya estaba preparado. Una mente brillante, una fe disciplinada y una confianza inquebrantable estaban firmemente establecidas. Nada parecía roto aún, pero la tensión crecía silenciosamente bajo la superficie. Porque cuando la convicción supera a la revelación, el choque es inevitable. Y pronto, el hombre que creía defender a Dios descubriría que estaba a punto de ser confrontado por él. Antes de su transformación, las acciones de Pablo estaban impulsadas por lo que él consideraba un deber sagrado. Su celo no era odio impulsivo, sino convicción disciplinada. Veía al movimiento cristiano primitivo como una distorsión peligrosa de la verdad. En su mente, permitir su crecimiento significaba traicionar todo lo que había estudiado y defendido. La historia del apóstol Pablo muestra que la oposición más peligrosa suele venir de una creencia sincera. Pablo no luchaba contra la fe, creía estar protegiéndola. Esa certeza lo volvió implacable. Su comprensión de la justicia se basaba en la preservación, no en la expansión. Creía que la fe sobrevivía protegiendo la tradición, no cuestionándola. Esta mentalidad moldeó cómo interpretaba las amenazas. El mensaje de Jesús le parecía disruptivo, inestable y sin control. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús se vuelve más claro aquí. Antes de Cristo, Pablo equiparaba obediencia con control. Muchas personas hoy siguen operando así, confundiendo rigidez con fidelidad y resistencia con fortaleza. Ese celo se tradujo en acción. Pablo persiguió activamente a los creyentes, aprobando arrestos y castigos. Creía que la confrontación era necesaria para restaurar el orden. La vida del apóstol Pablo, antes de la conversión, estuvo marcada por intensidad y movimiento. No era pasivo ni indiferente, era proactivo y estratégico. Por eso su cambio posterior sorprendió a todos. El mismo impulso que antes alimentó la persecución terminaría impulsando la misión, pero primero debía ser redirigido. Lo más incómodo de esta etapa es lo identificable que resulta. Pablo estaba convencido de tener razón. Tenía educación, autoridad y apoyo comunitario. La conversión de Pablo, explicada más adelante, parece tan radical porque esta versión de Pablo se sentía completa. Hoy muchos defienden creencias con ferocidad sin cuestionar su fundamento. Pablo nos recuerda que la sinceridad no equivale a la verdad. La convicción sin revelación aún puede alejarnos de ella. Su persecución de los cristianos no era una vendetta personal, era lealtad sistémica. Pablo creía que Dios era honrado a través de la imposición. Este detalle es crucial. La historia del apóstol Pablo enseña que los sistemas pueden entrenar a las personas para actuar contra la gracia mientras creen servir a Dios. La historia repite este patrón con frecuencia. Cuando la creencia se vuelve inseparable del control, la compasión suele ser la primera víctima. Cuando Pablo partió hacia Damasco, se sentía seguro y justificado. Nada indicaba que su rumbo fuera incorrecto. Su impulso era fuerte, su propósito claro y su autoridad incuestionable. Sin embargo, esa confianza ocultaba una debilidad, porque cuando la certeza se vuelve absoluta, no deja espacio para la corrección. Y es precisamente en este camino, lleno de confianza y sin duda alguna, donde el encuentro del camino a Damasco está a punto de interrumpirlo todo.
El viaje a Damasco comenzó como cualquier otra misión de Pablo, enfocado, seguro y guiado por la convicción. No buscaba la verdad, creía poseerla, la autoridad lo respaldaba, el propósito lo impulsaba y el impulso lo llevaba adelante. La historia del apóstol Pablo alcanza aquí una tensión crítica, porque la transformación rara vez comienza con la duda. La mente de Pablo estaba fija, su dirección clara y su corazón endurecido por la certeza. Así suele funcionar la vida. La confrontación llega no cuando nos sentimos perdidos, sino cuando nos sentimos más seguros. De repente, todo cambia. Una luz cegadora interrumpe el camino, derribando a Pablo y quitándole el control. La interrupción no es simbólica, es invasiva e innegable. Una voz pronuncia su nombre, no para informarlo, sino para confrontarlo. La conversión de Pablo explicada comienza con disrupción, no con consuelo. La verdad no pide permiso cuando llega. En un instante, el hombre que creía defender a Dios se ve obligado a enfrentar que, en realidad, se había opuesto a él. La pregunta que Pablo escucha es simple pero devastadora. ¿Por qué me persigues? No hay debate, no hay discusión teológica, no hay defensa posible. Este momento redefine todo. El antes y después de Jesús nace aquí, en el suelo, ciego y expuesto. Pablo comprende que atacar a los seguidores de Cristo es atacar al mismo Cristo. Por primera vez, sus convicciones no son desafiadas intelectualmente, sino de forma personal y relacional. La ceguera sigue al encuentro y es más que física. La incapacidad de ver refleja el colapso de su claridad interior. El momento del camino a Damasco le quita la confianza antes de devolverle la visión. Ahora debe depender de otros, algo impensable para un hombre acostumbrado a mandar. Esta vulnerabilidad forzada se convierte en instrucción. A veces la claridad solo llega cuando la dependencia reemplaza al control. Pablo está aprendiendo obediencia antes que entendimiento. Durante estos días de oscuridad, el silencio se convierte en maestro. Pablo queda solo con sus pensamientos, revisando todo lo que alguna vez creyó. La vida del apóstol Pablo ahora está dividida en antes y después, y nada puede deshacerse. La reflexión reemplaza la acción, y escuchar reemplaza enseñar. Esta pausa no es castigo, es preparación. Muchos pasan por alto esta etapa, pero es esencial. La transformación se profundiza cuando la actividad se detiene y la verdad tiene espacio para asentarse. Cuando Ananías llega, Pablo recibe sanidad, dirección y un nuevo comienzo. Su vista regresa, pero su perspectiva queda transformada para siempre. El encuentro en el camino no fue el final, fue la interrupción que hizo posible todo lo demás. La historia del apóstol Pablo avanza ahora de la confrontación a la reconstrucción, porque una vez que la identidad se rompe, debe ser reconstruida con cuidado. Y el siguiente capítulo de su vida no comienza con poder público, sino con transformación silenciosa. Después de su dramático encuentro en el camino a Damasco, Pablo entra en un período de silencio. Este silencio no es solo externo, sino interno. Es un tiempo de profunda reflexión, reevaluación y reconstrucción personal. Para un hombre que prosperaba en la autoridad y la certeza, esta pausa resulta tan desorientadora como necesaria. La historia del apóstol Pablo enseña que el crecimiento real suele ocurrir en los espacios silenciosos, cuando todo lo familiar es quitado y solo queda la materia prima de la fe. En este tiempo, Pablo aprende no a actuar, sino a escuchar. Durante estos días de ceguera, Pablo comienza a entender algo crucial. Conocer las Escrituras no es lo mismo que conocer al Salvador. Durante años creyó defender la verdad de Dios,
pero ahora enfrenta la realidad de que sus interpretaciones eran erradas. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús se hace evidente aquí. Este tiempo de silencio se convierte en un crisol personal donde su identidad, su fe y su propósito son reformados. Es el espacio donde nace la humildad y se coloca el fundamento del verdadero liderazgo. En su aislamiento, Pablo no es abandonado, sino preparado para la misión futura. Aunque está apartado del mundo, Dios lo acerca a su propósito. La conversión de Pablo explicada no fue solo un evento, fue el inicio de un proceso largo de transformación interior. Pablo está siendo reestructurado desde dentro, dejando atrás capas de orgullo y autojusticia. No solo es llamado a predicar, sino a comprender la esencia misma de la gracia y la misericordia. Este tiempo de silencio es crucial para su formación espiritual. No está liderando iglesias ni enseñando multitudes, está aprendiendo a ser guiado. La vida del apóstol Pablo antes de su ministerio público está marcada por un cambio profundo. Reinterpreta sus raíces judías a la luz de Cristo y aprende lo que significa servir en lugar de dominar. Es una temporada de preparación sin la cual su ministerio futuro no habría sido sostenible. Las lecciones aprendidas aquí no son teóricas, sino profundamente personales. Pablo aprende a depender solo de Dios, a descansar en su tiempo y a confiar en que el plan avanza aún cuando no es visible. Para muchos, este tiempo de espera parece desperdiciado. Pero la historia de Pablo revela que estas temporadas silenciosas son de las más formativas. Sale de allí no solo como teólogo, sino como alguien que ha probado la gracia que luego predicará. Cuando llega el momento adecuado, Pablo es reintroducido al mundo por medio de Ananías, quien impone sus manos y restaura tanto su vista como su propósito. Este momento marca el final de su transformación personal y el inicio de su ministerio público. El patrón de Génesis a Éxodo es evidente. La transformación suele comenzar en privado antes de manifestarse en público. Pablo emerge de este silencio no solo como líder, sino como siervo dispuesto a dejar su identidad por causa del Evangelio. Al entrar en el ministerio público, el sentido de propósito de Pablo se vuelve inconfundible. Comprende que su llamado va más allá de fronteras, tradiciones y expectativas conocidas. Esta comprensión redefine profundamente la historia del apóstol Pablo. No es enviado a reforzar lo existente, sino a expandirlo. Reconoce que el mensaje de Jesús nunca fue diseñado para permanecer confinado a un solo pueblo o cultura. Este cambio no es solo estratégico, es teológico. En su entendimiento, la fe debe avanzar o se estanca. Su misión a los gentiles es audaz y controversial. Muchos luchan con la idea de que los no judíos puedan pertenecer sin adoptar la ley judía. Pero la convicción de Pablo es firme. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús vuelve a aparecer. Antes defendía fronteras, ahora las desafía. Su vida se convierte en un argumento vivo de que la gracia no se gana mediante conformidad cultural. Esta tensión lo coloca en el centro de intensos debates y obliga a la iglesia primitiva a redefinir su identidad. El viaje se vuelve central en su misión. Pablo se mueve de ciudad en ciudad: Antioquía, Filipos, Corinto, Éfeso, llevando el mismo mensaje a contextos completamente distintos. Cada lugar exige adaptación sin comprometer la verdad. La vida del apóstol Pablo muestra que la comunicación importa cuando la verdad cruza culturas. Habla de una manera en las sinagogas y de otra en las plazas públicas, pero el núcleo permanece intacto. La lección es clara. Los métodos pueden cambiar, pero el propósito debe mantenerse firme. Su mensaje desafía constantemente las divisiones sociales. En un mundo estructurado por estatus, etnia y poder, Pablo predica unidad en Cristo.
La conversión de Pablo explicada sigue desarrollándose a través de acciones, no solo palabras. Vive entre aquellos que antes habría evitado. Este enfoque incomoda tanto a líderes religiosos como a autoridades políticas. Cuando la fe comienza a derribar muros, la resistencia es inevitable. Pablo acepta ese costo porque la misión es más importante que la comodidad. Lo que impulsa a Pablo no es la ambición, sino la claridad. Sabe quién lo envió y por qué. El encuentro en el camino a Damasco no solo cambió sus creencias, redefinió su dirección. Cada dificultad se convierte en evidencia de que la misión vale la pena. Para quien busca propósito hoy, el camino de Pablo ofrece una clave. El llamado rara vez conduce a la conveniencia, pero siempre conduce al significado. La dirección se vuelve más clara cuando la identidad está resuelta. A través de esta misión expansiva, el movimiento cristiano primitivo es transformado para siempre. Lo que comenzó como una fe local se convierte en un mensaje global. La historia del apóstol Pablo muestra que la obediencia de una sola vida puede alterar la historia de muchos. Su disposición a ir más allá de la tradición abre puertas que nadie se atrevía a tocar. Pero esta expansión también intensifica el conflicto, porque cuando la verdad se extiende, la oposición se multiplica, preparando el escenario para la resistencia, la persecución y las tensiones internas dentro de la iglesia en crecimiento. A medida que la influencia de Pablo se expande, la resistencia lo sigue de cerca. La oposición ya no proviene de una sola dirección, sino de múltiples frentes al mismo tiempo. Los líderes religiosos se sienten amenazados, las autoridades políticas se sienten desafiadas e incluso algunos creyentes se sienten incómodos. La historia del apóstol Pablo revela que el impacto casi siempre atrae conflicto. Pablo ya no enfrenta solo enemigos externos, sino también presiones internas. Liderar a este nivel requiere discernimiento, resiliencia y madurez emocional. El crecimiento expone grietas que antes permanecían ocultas bajo una aparente unidad. La persecución se convierte en una compañera constante en el camino de Pablo. Enfrenta golpes, encarcelamientos, humillación pública y amenazas repetidas contra su vida. Sin embargo, nada de esto le parece accidental. La vida del apóstol Pablo muestra que la dificultad no era señal de fracaso, sino confirmación de dirección. Pablo entiende que la verdad incomoda a los sistemas construidos sobre el control. Su disposición a sufrir por el mensaje revela un cambio interno profundo respecto a quien fue antes. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús se vuelve más evidente con cada cicatriz. El conflicto también surge dentro de las iglesias que Pablo ayuda a establecer. Desacuerdos sobre doctrina, conducta, liderazgo e identidad amenazan la unidad. Pablo debe corregir, reprender y guiar sin destruir la confianza. La conversión de Pablo continúa aquí, no a través de milagros, sino mediante la paciencia. Esta etapa del liderazgo es lenta y muchas veces ingrata. Pablo aprende que plantar una iglesia es más fácil que sostenerla. La comunidad requiere alineación constante y la verdad debe comunicarse con claridad y con pasión. Su formación lo prepara de manera única para estas tensiones. Su entrenamiento en la ley afila su razonamiento, mientras que su encuentro con Cristo suaviza su enfoque. El momento del camino a Damasco no eliminó su intensidad, la redirigió. Ahora, en lugar de imponer creencias, persuade con verdad y amor. Mantener este equilibrio es difícil. Muchos líderes hoy fallan aquí, eligiendo control o compromiso excesivo. El ejemplo de Pablo demuestra que convicción y gracia deben caminar juntas. La oposición política añade otra capa de complejidad.
A medida que el movimiento cristiano crece, atrae la atención de las autoridades romanas. La ciudadanía romana de Pablo a veces lo protege y otras veces provoca mayor vigilancia. La historia del apóstol Pablo muestra cómo la fe y el poder suelen chocar. Pablo no busca el conflicto, pero tampoco diluye su mensaje para evitarlo. Esta tensión lo obliga a actuar con sabiduría, no por impulso, enseñando que la estrategia y el valor deben operar juntos. A través de cada conflicto, el carácter de Pablo sigue formándose. La presión refina lo que la comodidad nunca podría. La vida del apóstol Pablo en estos años revela a un líder que aprende a soportar el malentendido sin retroceder. La oposición ya no lo sorprende, confirma su camino. Pero estas luchas también lo preparan para un tipo diferente de influencia, una que irá más allá de la presencia física y la predicación. Porque a medida que la resistencia aumenta, Pablo comenzará a depender más de palabras escritas que de palabras habladas, abriendo una nueva etapa de impacto. Cuando viajar se vuelve cada vez más peligroso y limitado, Pablo adapta su misión en lugar de abandonarla. La distancia ya no silencia su influencia, la transforma. Las cartas se convierten en su nuevo canal de liderazgo. La historia del apóstol Pablo entra en una fase más silenciosa, pero más duradera. A través de la escritura, Pablo sigue guiando comunidades que no puede visitar. Este cambio enseña una lección poderosa. El impacto no depende de la proximidad. Cuando la presencia se restringe, la claridad del mensaje se vuelve aún más importante. Las cartas de Pablo no son teología abstracta, son profundamente prácticas y situacionales. Abordan problemas reales, conflictos, inmoralidad, confusión, miedo y desánimo. La vida del apóstol Pablo muestra que el liderazgo debe encontrarse con las personas donde están, no donde quisiéramos que estuvieran. Pablo escribe con urgencia, cuidado y autoridad. Sus palabras son firmes sin ser frías, correctivas sin ser despectivas. Este equilibrio es difícil, pero esencial. La comunicación efectiva une verdad con empatía. La corrección se convierte en una de sus principales responsabilidades a través de estas cartas. Confronta conductas que amenazan la unidad y la verdad dentro de las iglesias. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús sigue siendo visible. Antes imponía obediencia por la fuerza. Ahora persuade mediante la razón y el amor. Comprende que la transformación dura más cuando es elegida, no impuesta. Estas cartas revelan a un líder que valora el crecimiento más que el control y la restauración más que el castigo. La enseñanza es otro propósito central de sus escritos. Explica la fe, la gracia, la salvación y la vida cristiana diaria con claridad y profundidad. La conversión de Pablo sigue desarrollándose intelectualmente a través de estas enseñanzas. No simplifica la verdad para hacerla cómoda, la hace accesible para que pueda vivirse. Su capacidad de conectar creencia con comportamiento da a sus cartas una relevancia permanente. La buena enseñanza no impresiona, capacita. Muchas de estas cartas son escritas bajo presión, algunas desde la prisión, otras bajo amenaza. Aún así, su tono suele ser esperanzador, incluso gozoso. El encuentro del camino a Damasco transformó no solo su misión, sino su perspectiva sobre el sufrimiento. Pablo escribe como alguien que entiende el dolor sin quedar definido por él. Su resiliencia se convierte en parte del mensaje. Modela cómo permanecer firme cuando las circunstancias son inestables. Con el tiempo, estas cartas adquieren vida más allá de su audiencia original. Son compartidas, preservadas y estudiadas a lo largo de generaciones. La historia del apóstol Pablo se expande silenciosamente. Lo que comenzó como guía pastoral se convierte en escritura fundamental.
Pablo puede estar limitado físicamente, pero su voz se fortalece a través de la Escritura. Y a medida que sus palabras se difunden, preparan a la Iglesia para una comprensión más profunda, moldeando creencias que pronto exigirán aún mayor claridad teológica. A medida que Pablo enseña y escribe, un conjunto claro de ideas define su mensaje. No son filosofías abstractas, sino verdades vividas, formadas por el encuentro y el sufrimiento. La historia del apóstol Pablo revela una teología forjada en movimiento, no en aislamiento. La gracia, la fe y la redención se convierten en temas centrales, no como conceptos, sino como realidades experimentadas. Su enseñanza desafía la idea de que la salvación se gana. En su lugar, presenta la transformación como un regalo recibido, no una recompensa lograda, redefiniendo la fe misma. Una de sus contribuciones más radicales es insistir en que la fe, y no el desempeño religioso, es el fundamento de la relación con Dios. Esta idea confronta tanto el orgullo religioso como la inseguridad espiritual. La conversión de Pablo se convierte en la prueba viviente de esta verdad. Él había cumplido la ley meticulosamente y aún así permanecía ciego. Ahora enseña que la justicia fluye de la confianza en Cristo, no de un comportamiento perfecto. Este cambio elimina la jactancia e invita a la humildad, haciendo la fe accesible sin volverla superficial. Pablo también redefine la identidad en términos espirituales. Las personas ya no se dividen principalmente por etnia, estatus o trasfondo. En Cristo surge una nueva identidad que trasciende etiquetas antiguas. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús es claro aquí. Antes trazaba líneas, ahora las disuelve. Esta enseñanza transforma comunidades y obliga a los creyentes a verse como iguales. La unidad se vuelve teológica, no solo social, y la fe se convierte en un camino compartido, no en una jerarquía. Otro concepto central en la vida del apóstol Pablo es la nueva vida a través de la transformación. No describe la fe como automejora, sino como muerte y resurrección. Los viejos patrones se confrontan, no se maquillan. Este lenguaje resuena porque refleja la realidad. El cambio verdadero es disruptivo. Pablo da permiso para soltar identidades pasadas sin vergüenza. El crecimiento para él no consiste en mejorar el viejo yo, sino en convertirse en algo completamente nuevo. El sufrimiento también adquiere un nuevo significado en su teología. En lugar de verlo como abandono, lo presenta como participación. El momento del camino a Damasco no eliminó el sufrimiento de su vida, lo reinterpretó. Pablo enseña que la dificultad puede coexistir con el gozo y el propósito. Esta visión ofrece estabilidad cuando las circunstancias no se resuelven. Según Pablo, la fe no se prueba por la comodidad, sino por la perseverancia sostenida en la esperanza. Juntas, estas ideas forman un marco que redefine cómo se vive la fe diariamente. La gracia fundamenta la identidad, la fe impulsa la acción y la esperanza sostiene la perseverancia. La historia del apóstol Pablo muestra que la creencia debe tocar cada área de la vida para ser auténtica. Estas enseñanzas no solo informan, invitan a la transformación. Y a medida que su teología se extiende por regiones y generaciones, también atrae mayor resistencia. Porque las ideas que cambian vidas inevitablemente desafían sistemas, preparando el camino para pruebas aún más profundas. A medida que la influencia de Pablo sigue creciendo, su libertad se vuelve cada vez más limitada. Arrestos, juicios y largos periodos de confinamiento se convierten en parte de su vida normal. La historia del apóstol Pablo entra en una etapa donde el movimiento se restringe, pero el propósito no. Las paredes de la prisión no pueden silenciar la convicción.
Pablo entiende que el llamado no depende del lugar ni de la comodidad. Esta etapa revela una verdad poderosa. El propósito se adapta cuando cambian las circunstancias. La prisión no solo prueba la resistencia, sino la perspectiva. Pablo enfrenta aislamiento, incertidumbre y la constante amenaza de ejecución. Sin embargo, sus escritos desde el encierro están llenos de esperanza, ánimo y claridad. La vida del apóstol Pablo muestra que el sufrimiento no lo volvió amargo, lo volvió enfocado. En lugar de preguntar por qué llegó la dificultad, Pablo se preguntó cómo podía servir a la misión. Ese cambio transforma el sufrimiento de obstáculo en instrumento de influencia. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús es inconfundible aquí. Antes ejercía autoridad mediante poder y presión. Ahora, sin control, influye por fe y ejemplo. Las cadenas no debilitan su mensaje, lo autentican. La conversión de Pablo sigue desarrollándose, demostrando que la transformación no es un momento, sino un proceso de toda la vida. El cambio verdadero no se revela solo en la libertad, sino en cómo se responde cuando la libertad es quitada. Desde la prisión, Pablo sigue enseñando, formando y animando a los creyentes. Las cartas escritas bajo custodia se convierten en algunos de los textos más influyentes de la historia cristiana. El encuentro del camino a Damasco redirigió su vida. El encarcelamiento ahora la refina. Pablo aprende que el impacto no se mide por visibilidad, sino por profundidad. Cuando la voz reemplaza al movimiento, la claridad se vuelve esencial. Su fe madura en algo firme, resistente y no determinado por las circunstancias. El sufrimiento también redefine su concepto de éxito. No mide la vida por logros, crecimiento o reconocimiento. La fidelidad se convierte en la meta. La historia del apóstol Pablo revela que terminar bien importa más que empezar fuerte. Pablo acepta las limitaciones sin abandonar el propósito. Esta perspectiva ofrece una lección poderosa para la vida moderna. El progreso no siempre se ve como expansión. A veces se ve como constancia bajo presión. Al acercarse el final de su vida, no hay rastro de arrepentimiento ni amargura. Sus palabras reflejan paz, confianza y plenitud. La vida del apóstol Pablo alcanza aquí una fortaleza silenciosa. Comprende que la influencia sobrevive a la presencia. Aunque su cuerpo se debilita, su mensaje fortalece a futuras generaciones. Y mientras su historia se aproxima a su último capítulo, queda abierta una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar realmente el impacto de una sola vida transformada? La influencia de Pablo no se desvanece con el encarcelamiento, la edad o la muerte. Al contrario, se expande. La historia del apóstol Pablo alcanza su significado más pleno no en el punto más alto de su actividad, sino en lo que deja atrás. Las iglesias continúan creciendo, las enseñanzas siguen difundiendo y las cartas siguen moldeando la fe mucho después de que su voz se silencia. Esto revela un principio clave. El impacto no se mide por presencia, sino por legado. La vida del apóstol Pablo muestra cómo una identidad transformada puede influir generaciones. Nunca buscó fama ni comodidad, y aún así, sus escritos se vuelven fundamentales para el pensamiento cristiano en todo el mundo. Su camino demuestra que la influencia crece cuando el ego disminuye. Lo que hace poderosa su historia no es la perfección, sino la rendición. El contraste entre el Pablo antes y después de Jesús es el testimonio más claro de su legado. Un perseguidor convertido en arquitecto espiritual. Sus enseñanzas continúan guiando la fe, la ética, el liderazgo y la perseverancia. Su énfasis en la gracia, la fe y la resistencia sigue siendo relevante en todas las culturas y épocas. La conversión de Pablo no es solo un hecho histórico, sino un marco para la transformación personal.
Sus palabras hablan a personas que hoy enfrentan duda, presión y oposición. Esta relevancia duradera demuestra que la verdad, arraigada en la experiencia vivida, no caduca. El momento del camino a Damasco permanece como un símbolo universal de confrontación y redirección. Muestra que el cambio no requiere mejora gradual, sino rendición honesta. La historia de Pablo enseña que la confrontación precede a la claridad. El crecimiento suele comenzar cuando la certeza colapsa. Este patrón trasciende la teología y toca el liderazgo, el propósito y el desarrollo personal. Su legado continúa haciendo preguntas mejores, no ofreciendo respuestas fáciles. Lo que hace extraordinario el legado de Pablo es su alcance más allá del tiempo y la geografía. Desde iglesias, en casas, hasta movimientos globales, su influencia cruza fronteras con facilidad. La historia del apóstol Pablo demuestra que las ideas fundamentadas en la verdad viajan más lejos que la autoridad. Pablo nunca controló los resultados, se comprometió con la obediencia. Y esa diferencia lo cambia todo. En última instancia, la vida de Pablo deja un desafío más que una conclusión. La transformación no es un momento reservado para unos pocos, sino una respuesta disponible para cualquiera dispuesto a ser confrontado. La vida del apóstol Pablo nos recuerda que el propósito emerge después de la rendición, no antes. Su historia permanece porque refleja un viaje universal, certeza interrumpida, identidad transformada y legado formado. Ahora la pregunta ya no es quién fue Pablo, sino en quién te estás convirtiendo tú. La historia del apóstol Pablo no trata solo de un hombre del pasado, sino de un patrón que sigue repitiéndose hoy. Antes de transformarse, Pablo tenía convicción, disciplina y propósito, pero avanzaba en la dirección equivocada, y eso revela una verdad incómoda. Es posible ser sincero, fiel y aún así estar desalineado. A veces, el mayor obstáculo no es el pecado evidente, sino la certeza nunca cuestionada. Pablo solo cambió cuando fue confrontado, no cuando fue afirmado, promovido o validado. La conversión de Pablo en el camino a Damasco muestra que Dios no negocia con ilusiones, las desmantela. El crecimiento real rara vez comienza con comodidad, comienza con disrupción, así que pregúntate con honestidad, ¿en qué área has resistido la confrontación? ¿Qué creencia nunca has reexaminado? ¿Qué certeza necesita romperse para que algo nuevo pueda comenzar? La vida del apóstol Pablo también enseña que la transformación no es instantánea. Continúa a través del silencio, la pérdida, el conflicto y el confinamiento. Y aún así, su influencia cruzó siglos porque eligió fidelidad antes que conveniencia. Entendió que el propósito no se trata de velocidad, sino de dirección, y que terminar bien importa más que empezar fuerte. Así que aquí está el desafío final. ¿Estás defendiendo ideas o permitiendo que tu vida sea transformada? ¿Estás corriendo lleno de certezas o dispuesto a detenerte y escuchar? Porque la misma voz que confrontó a Pablo sigue confrontando hoy. No para destruir, sino para redirigir. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sigamos profundizando juntos en historias que no solo informan, sino que transforman.